100.5. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este lunes 9 de marzo, día de la conmemoración del natalicio de el padre de la patria, uno de nuestros padres de la patria, Francisco del Rosario Sánchez, que nació justamente un día como hoy, pero 9 de marzo de 1817. Hoy se conmemora el 203 aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, junto pues a Juan Pablo Duarte, junto a Ramón Matías Mella, pues los tres padres de la patria, encabezado por Juan Pablo Duarte. Si nos lleváramos de algunos cuestionamientos de gente que solo quiere que veamos en las personas las sombras y las debilidades, pues Francisco Rosario Sánchez no fuera uno de los padres de la patria, porque fue un ser humano con muchas virtudes y con algunos errores o algunas cosas propias de su tiempo que evaluadas hoy se pueden ver como debilidades. Y entonces, por esas cosas, Francisco Rosario Sánchez, por ejemplo, fue el fiscal en un primer juicio contra Antonio Duvergé, por ejemplo. Y hubo otras cosas, pero esas son las pequeñas sombras. Cuando vemos toda la actuación de Francisco de Rosario Sánchez, su grandeza, su patriotismo, pues sobresalen. Entonces el problema que hemos tenido es ese siempre, que hay gente muy crítica, intelectuales que dedican toda su vida a cuestionar, a ver todas las cosas que son negativas, pero en definitiva la vida es ese balance entre lo positivo y lo negativo, o lo que no es tan positivo, y siempre debe pesar lo mejor de la gente, sobre todo cuando eso se ha traducido en aporte a su país, sobre todo cuando fue un hombre que no solo fue el garante, del movimiento glorioso del 27 de febrero de 1844. Recuérdese que Juan Pablo Duarte había tenido que salir del país, que él tuvo que fingir su muerte porque tuvo una enfermedad y se fingió su muerte, y ante la ausencia de Duarte pudo asumir la cabeza del movimiento y llevarlo a cabo. Ese solo hecho le da méritos de sobra, pero estamos hablando de un hombre que muere tratando de restaurar la República, cuando entra por la frontera sur del país y es apresado y fusilado en San Juan de la Maguana por una traición de el gobierno haitiano, que se había comprometido a darle respaldo. Luego no lo hizo por razones de conveniencia, no quería buscarse un problema con España. Él entró solo, prácticamente vino casi igual que Camaño, ¿no? A un genocidio, pero mostrando la coherencia de un hombre siempre presto a dar su sangre por la República Dominicana. Entonces, señores, eso
está por encima de cualquier otra cosa. Entonces, miren, antes de pasar con nuestra agenda del día de hoy, permítame expresar la pena que pues en estos momentos vive, que en estos momentos embarga a nuestra familia por el fallecimiento de la señora Ana Mercedes Méndez. Ana Mercedes Méndez, doña Ana Mercedes Méndez, era la madre de Luzmeri, mi esposa, de Willy y de Wanda Méndez. Entonces, ella está siendo velada en la funeraria Blandino, en la Abraham Lincoln, en la capilla G de la funeraria Blandino. Entonces, el sepelio se llevará a cabo este lunes a las 2 de la tarde. Este lunes a las 2 de la tarde será en las calles Los Pinos, número 8. Estamos hablando de, bueno, en la autopista Las Américas, en el Campo Santo José de Nazaret de la zona oriental. El Campo Santo José de Nazaret de la zona oriental, ahí será sepultada, pero está siendo velada en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln hasta la 1 de la tarde del día de hoy. La señora, pues, Ana Mercedes Méndez. Así es que gracias a todos los que se han solidarizado con nuestra familia y todos los que tal vez no tenían la información porque esto se produjo ayer y sé que pues están acompañándonos en este duelo. También quiero expresar pues mis condolencias a la familia de don Cuqui Córdoba, cronista, historiador deportivo, publicista, un gran caballero del Salón de la Fama del deporte dominicano, uno de los inmortales del deporte dominicano, don Cuqui Córdoba, que falleció también este fin de semana. Bueno, justamente el velatorio de don Cuqui Córdoba también se está llevando a cabo en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln y hay coincidencia en la hora de su sepelio con el caso también de la señora, pues, Ana Mercedes Méndez. Así es que nuestro abrazo a toda la familia de Cuqui Córdoba, y ellos saben que lo único que van a cultivar es el aprecio, es el respeto, es la admiración, es todo ese cariño que se granjeó don Cuqui Córdoba en todo su accionar. Así es que esa es una vida realmente ejemplar, una vida emulable, la de don Cuqui Córdoba. Entonces, señores, vámonos a estos temas que queremos tratar con ustedes en el día de hoy. Bueno, ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Se ha quedado el Día Internacional de la Mujer, pero no es el Día Internacional de la Mujer, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Tenemos 3 nuevos casos de coronavirus. Ayer hubo un aterrizaje preventivo del helicóptero en que viajaba el presidente Medina y vamos a hablar sobre el debate que se ha estado llevando en el Consejo Económico y Social sobre el procurador electoral. Entonces, pues, en el primer tema, ayer conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este día se le ha dado una connotación muy distinta a la que realmente tiene, porque esto se relaciona mucho en nuestro país con el tema de la violencia de género, con
el trato que se da pues a la mujer en la vida doméstica, en la vida familiar. Y en verdad el origen no tiene que ver con eso, aunque realmente uno sabe que entre los factores que inciden en los feminicidios está la cultura machista. Y esa cultura machista emana de sociedades en la que el hombre era el suplidor principal y eso le daba pues un sentido de posesión de todo lo que está bajo digamos, su égida. Entonces, es cierto que ese carácter de suplidor fortalece esa cultura machista e incide en el tema de los feminicidios. Pero la sociedad en la que estamos hoy es una sociedad que ha dado grandes cambios en cuanto a la participación y los derechos de la mujer. Estamos hablando de que en sus orígenes de lo que se trataba era de igualdad en el trabajo para las mujeres, que el trabajo no fuera un trabajo esclavizante. Estábamos hablando de salarios similares para actividades similares, cosa que en casi todas las sociedades desarrolladas en el día de hoy ha desaparecido. Es decir, no conozco, y voy a insistir, y cuando insisto en esto me dicen que yo solamente estoy hablando de la economía formal. Bueno, no puedo hablar de otra. No puedo hablar de otra, pero en las empresas modernas existe una identificación de una posición y los sueldos se establecen en función de la determinación de esa posición, no importa que la vaya a ocupar un hombre y una mujer. Es decir, aquí hay una definición, por ejemplo, de las necesidades de 10 digitadores para la empresa. Necesitamos tanto personal de esta naturaleza. Esas posiciones, pues, se establece cuál es el nivel de ingreso de cada una de esas posiciones, y esas posiciones las puede ocupar un hombre o la puede ocupar una mujer, y si hay variación, no depende de que desempeñe la misma posición, sino de que puede que uno de los dos, la mujer o el hombre, le agregue algún plus, el plus de la experiencia, el plus de mejor habilidad para cualquier otra cosa, y ya no estamos hablando de salarios que están establecidos frente a la misma responsabilidad y a la misma función. Hoy la realidad objetiva es que en los sueldos cotizables ante la seguridad social, la mujer dominicana, yo no sé si la haitiana, pero la mujer dominicana hoy, en los salarios que cotizan en la seguridad social, está por encima de los hombres. La mujer dominicana en la matrícula universitaria está por encima de los hombres. En muchas actividades, las principales actividades económicas del país, usted se va a encontrar con una mayor cantidad de mujeres desempeñando roles estelares que hombres. En la política se ha avanzado muchísimo, pero todavía hay limitaciones, y esas limitaciones emanan de la propia condición de la mujer. En un país clientelar, en un país donde la política está muy relacionada con el contacto personal, con la vivencia personal, pues la mujer tiene más limitaciones en ese sentido, aunque tenga más fortaleza por otra
por otra parte. Entonces, pero aún así, hay mujeres que se han colocado por encima de eso y han logrado sus metas por encima de cualquier hombre. Y no la han logrado por cuotas, sino la han logrado por liderazgo. Y todas esas cosas son importantes. Muchas cosas tenemos que seguir avanzando, pero yo creo que si medimos de dónde venimos a donde nos encontramos con relación a los derechos de las mujeres, hemos avanzado pues grandemente. Yo veo espacios laborales respetuosos para las mujeres. Yo veo una sociedad que ha cambiado mucho en ese sentido. Entonces, esto debe seguir avanzando. Hay diferencias que no son por género, que son diferencias que se dan por razones económicas, por razones sociales. El empobrecimiento discrimina a todo el mundo, a hombres, a mujeres y a niños. Y hay una serie de limitaciones que en una sociedad como la nuestra se refleja con mayor nivel, pero yo creo que hemos avanzado bastante y ojalá que sigamos avanzando. Entonces, por otra parte, hay unos 3 casos de coronavirus nuevos en la República Dominicana. 3 casos de coronavirus. Entonces, ¿qué pasa con estos nuevos 3 casos de coronavirus? Estamos hablando de una dama de 56 años. Esa dama vino desde Italia. Estamos hablando de una dama de 29 años. Esa dama también vino desde Italia. Y estamos hablando de un niño de 12 años que también estuvo en varios países europeos. Creo que que la última procedencia fue de Barcelona, de España. Las 3 personas ingresaron al país de manera asintomática, es decir, cuando ingresaron al país no tenían ninguna señal que hiciera que esas personas fueran necesariamente evaluadas. La manera de evaluarle fuera aleatoria, porque si esta señora, porque vino desde Italia sin ningún síntoma, era sometida a una evaluación, pues lo propio había que hacer con la cantidad de pasajeros que llegaron con ella, porque todos venían desde el mismo lugar y estaban entonces bajo la misma sospecha. Bueno, en ninguna parte del mundo eso se está haciendo así. Ninguna parte del mundo se está haciendo. Bueno, llegaron 300 pasajeros aquí y todos, ninguno muestra ningún síntoma de nada. Entonces lo vamos a someter a exámenes a los 300. No, porque no, por lo menos nosotros no disponemos de recursos para eso. Yo no sé si China, que es una potencia, disponga de recursos para eso, pero nosotros no disponemos de recursos para eso. ¿Qué pasa? Que posteriormente estas personas desarrollan algunos síntomas gripales, pero por el hecho de usted venir de Italia y entonces presentar una afección gripal, ya eso, y si usted ha venido en el periodo en el que la situación en Italia está un poco más fuera de control, incluso Italia hoy es el país donde el problema está más descontrolado en términos del coronavirus, porque China, salvo una desgracia que se produjo en el día de ayer cuando se derrumbó un lugar donde habían personas en cuarentena, todos los días está proyectando una situación más controlada con relación a la crisis inicial. Entonces, bueno, lo normal es que cuando esta gente desarrollaron las situaciones, ahí sí se le sometió a los análisis correspondientes, como se le sometió, sobre todo, se sometieron muchos otros casos,
y estos 3 nuevos casos dieron positivo. En el caso de la señora de Villarribas, ciertamente ahí hubo un manejo que se le salió de control a las autoridades. Y creo que contra esa señora se cometió un abuso. ¿Por qué razón? Porque esta señora va a la consulta porque ella siente una molestia de pecho, siente una serie de cosas y va a la consulta. Cuando va a la consulta, por ella venir desde Italia, etcétera, dicen, bueno, señora, tenemos que mandar esto a hacer una prueba, porque como usted viene de Italia y los síntomas de la influenza y del coronavirus se parecen bastante, no podemos descartar la posibilidad de que usted tenga el coronavirus. Pero todavía no se ha determinado que esa señora tiene coronavirus. La señora vive sola, acuerda con el médico, incluso llena un formulario de ella retirarse a su casa para ahí cualquier cosa que ocurra, recibe la información y se adoptan las medidas del lugar. Ahora, no puede ser que a esa señora la información le haya llegado por las redes sociales cuando Titiri Mundati sabe que ella tiene el coronavirus y ella ni siquiera lo sabe porque no le han dado una confirmación oficial, no han ido a reunirse con ella, con el protocolo del lugar, incluso a consultar el manejo con ella, porque probablemente ese caso se pudo manejar sin que el nombre de esa señora ni la imagen de esa señora estuvieran exponiéndose, porque lo que el protocolo necesita es que esa señora esté aislada, no es que esté publicada, ¿no? No es que todo el mundo le esté viendo la cara, no, que esté aislada y que esté recibiendo el tratamiento que le corresponde. Y la información oficial lo que tiene que decir es la cantidad de casos, de dónde, cuál es la procedencia y la edad de la persona. Puede dar datos genéricos, pero no necesariamente ese espectáculo de que en un pueblo, pues todo el mundo sabe que fulana tiene coronavirus y que fulana y crear esa situación que es una cuestión totalmente pues errónea, errática. Incluso el Ministerio de Salud Pública tuvo que corregir una información porque informó que esa señora se fugó del hospital. Ella no se fugó del hospital. Ella demostró que ella salió de ahí en un acuerdo con el médico y en un permiso con el médico, por las razones de que, como ella vivía sola, nada impedía que esa señora se fuera a su casa, ahí se esperara si se comprobara el caso, y una vez comprobado, pues ya se hiciera toda la gestión del lugar, porque a ella lo que había que recomendarle, mire señora, como estamos en espera de esto, no se ponga en contacto, evite los contactos con personas, aíslese, porque ya no puede, si ella antes de eso ha tenido contacto con la gente, ya no había manera de evitarlo. Es ahora a posteriori, ¿no? Aíslese, y entonces cuando tengamos la información, porque le hemos permitido irse a su casa, porque usted vive sola, pues nos ponemos en contacto con usted y le damos el manejo adecuado a esto. Pero la verdad es que ese manejo, en el caso de esa señora, a mí me ha parecido un manejo totalmente inapropiado. Totalmente inapropiado. Y entonces después va la prensa a entrevistarla a su casa, una serie de cosas, pero sin ningún tipo de medida. Entonces, la verdad es que creo que ahí nos equivocamos en eso. Y yo creo que hasta ahora nosotros hemos ido aplicando el protocolo que se está aplicando en todas partes. Y que hasta ahora, pues, hemos tomado medidas que incluso de gran sacrificio económico para el país. Pues, hemos limitado cruceros, hemos suspendido vuelos, hemos hecho muchas cosas que económicamente nos están golpeando de manera dura, pero lo que se quiere es prevenir que si llega, como llegará evidentemente, a personas que ya no serán casos importados, sino casos locales, porque
Esto empezó en un país, ya está en 96 países. Y está en 96 países, entonces que no sea una cuestión que desborde el control. Por fortuna, ninguno de estos 5 casos comprobados en la República Dominicana, estos casos importados, la gente está en peligro, sino que es gente que luce, que puede recuperarse de esto sin mayor dificultad. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el asunto del coronavirus. En relación con lo que ocurrió ayer con el helicóptero donde viajaba el presidente, yo creo que se actuó de manera responsable y haciendo lo que había que hacer. No fue que hubo un aterrizaje forzoso de emergencia, que hubo un problema y que tuvieron que aterrizar de emergencia. No, sencillamente estaban pues haciendo una ruta. Los informes que reciben le advierten sobre que la continuidad de esa ruta es peligrosa por las situaciones del ambiente. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Pues el aterrizaje preventivo. El aterrizaje preventivo, fuera de peligro todo el mundo, no continuar exponiéndose a una situación que uno no sabe si podía salir bien o podía salir mal. Entonces eso desde el punto de vista de la seguridad fue lo correcto, lo que se hizo. Ahí estaba el presidente Medina, estaba José Ramón Peralta, el ministro administrativo, estaba el ministro de Obras Públicas, estaba Robert de la Cruz, estaba el general Cáceres, y bueno, aterrizaron en el lugar más próximo, que era Nagua, y de ahí continuaron su trayecto en vehículos, es decir, se volvieron hacia la ciudad porque ellos iban a Puerto Plata. Pero ahí no hubo otra cosa que una actuación de seguridad correcta. Entonces, en relación con el debate sobre la Procuraduría Electoral, que me voy a quedar en ese solo caso porque en el Consejo Económico y Social se ha avanzado en varios temas, pues acordaron una comisión de acompañamiento a la Junta Central Electoral, que en esto lo que hay es que precisar que sea de acompañamiento. El acompañamiento no es otra cosa que la observación y la ayuda. No es de gente que vaya a torpedear y a entorpecer y a boicotear la realización de unas elecciones, sino de gente que va a colaborar con la realización de unas elecciones. Y colaborar es identificar posibles debilidades, contribuir con la solución de sus debilidades y tratar de que todo salga adelante. No es otra cosa. Entonces, por ahí si las cosas son así, pues bienvenida. Además, la Junta está más acompañada que nunca. Está la OEA. Aparte de la investigación, hay una misión de acompañamiento a la Junta en este proceso. Está el IFES y está UNIORES, es decir, 3 entidades internacionales están paso por paso ahí con la Junta. Y la Junta ha estado permanentemente con los delegados de los partidos consensuando y discutiéndolo todo y permitiéndole a ellos observarlo y tener acceso absolutamente a todo. Es decir que ahí no hay problema en ese sentido. El debate, ¿en qué está? En la designación del procurador electoral. El PRM, que consensuó una ley de régimen electoral, que esas, señores, son de las cosas que te dan una señal de si tú tendrías estabilidad o no con políticos que actúen así gobernando.
porque los políticos que pactan, que acuerdan, que aprueban una ley, y esa ley solamente puede ser aprobada en un consenso, ese consenso compromete a todo el mundo con lo aprobado. Si yo no puedo hacer un consenso y después sacarle la lengua al consenso, decir, no, yo en ese momento hice eso, pero no. Pero ven acá, yo levanté mi mano, yo di mi aquiescencia, yo aprobé esa ley. Entonces, si tenemos una ley que ni siquiera permitimos que se aplique, después queremos estar reclamando desarrollo institucional, pero ¿de dónde nace el desarrollo institucional? Si no es de respeto a las leyes, ¿de dónde nace el desarrollo institucional? Entonces, perfecto, como es tiempo de hacer demagogia, vamos a solicitar que se escoja un procurador electoral al margen del Consejo Superior del Ministerio Público. Que se escoja al margen de esto. ¿Qué ocurre? Que la ley plantea lo siguiente. La ley, en su artículo 289, plantea que habrá una procuraduría especializada. Se crea la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales señalados en la presente ley. Dicha Procuraduría se regirá según disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es la ley número 133-11 del 9 de junio del 2011. Es decir, nosotros tenemos un mandato de una ley orgánica que establece claramente cómo se designa esa Procuraduría Especializada. Pero como suena mejor, como suena más popular, vamos a ir al diálogo a decir, mira, esta Procuraduría tenemos que escogerla al margen de lo que plantea la ley. Le vamos a hacer creer a la gente, al hacer eso, que estamos actuando, dizque en beneficio de un proceso electoral. Pero usted sabe qué es lo que se está haciendo cuando se actúa así. Sencillamente demagogia. ¿Por qué? Porque supone que alguien comete un delito electoral, un crimen electoral, y lo va a perseguir un procurador electoral designado al margen de lo que establece la ley, es decir, fuera de lo que establece la ley. Entonces, ¿qué va a pasar cuando los abogados de esa persona que está acusada de haber cometido un crimen electoral enfrenten la investigación hecha por un procurador que no está investido de la legalidad para hacer esa investigación? ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener lo que siempre hemos tenido, temas mediáticos. Es decir, la acusación contra cualquier persona va a ser nada más mediática. ¿Por qué? Porque cuando llegue a la hora del conocimiento de un proceso judicial, el proceso se cae. ¿Por qué se cae el proceso? Porque no puede haber ningún fiscal. El Ministerio Público es único e indivisible. No puede haber ningún fiscal, ningún procurador fiscal que esté al margen de la ley orgánica del Ministerio Público. Ninguno. Pero suena bonito, ¿no, verdad? No. Es al margen de eso que hay que escogerlo. Y es por consenso. Coño, cuando te lleves a un proceso, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está la legalidad que tiene para actuar una gente que es escogida fuera de la legalidad? Entonces, Participación Ciudadana sugirió en este diálogo que para respetar esta ley se le planteara al Ministerio Público, se le sugirieran nombres o una terna o lo que fuera al Consejo del Ministerio Público que la evaluara y que se cumpliera la ley en ese sentido. Eso lo respaldó el PLD. Esa postura de Participación Ciudadana. No es cierto que se habló que nombre, que fulano está rechazando nombre. No. Que propongan al diablo si quieren, pero que el diablo lo escoja el que tiene que escogerlo. Que el diablo lo escoja el que tenga que escogerlo y que el diablo tenga legalidad para actuar. Entonces,
en eso es que estamos, pero bueno, haciendo demagogia. ¿Y cómo yo puedo confiar en gente con la que yo llego a un acuerdo, con la que yo apruebo una ley, y mañana entonces me están desconociendo esa ley? Así mismo va a andar la economía, porque no hay seguridad jurídica, no hay confianza. Es gente a la que no se puede confiar, es gente con la que no se puede pactar nada, porque después están buscando hacerse lo simpático, y hay cosas en política en las que usted no se puede estar haciendo el simpático. Entonces, esa es la situación. Escojamos el bendito procurador, a quien sea, pero vamos a escogerlo sujeto a la ilegalidad de un proceso. Vamos a tener todas las procuradurías especializadas para perseguir delitos se escogen de una manera, como le establece la ley. No, vamos a tener una que no se escoja como le establece la ley. Vamos a tener una que sirva nada más para hacer bulla, para hacerle creer a la gente que se está haciendo algo, pero que a la hora de la hora, la misma frustración de siempre. Que en este país los procesos no llegan aparte. ¿Y cómo van a llegar aparte si nacen viciados? Si después se pueden caer fácilmente. Entonces esa es la situación. Cambio y fuera.